Dios los bendiga, mis amados hermanos. Es un gozo estar con ustedes una vez más en otra clase para nuestros grupos familiares. Esta vez nos toca cómo crecemos espiritualmente. ¿Cómo crecemos espiritualmente? Y Efesios capítulo 4, versículo 15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Hemos estado hablando en esta serie sobre los cambios. Los cambios son difíciles, especialmente el cambio interno. Necesitamos un proceso, necesitamos hacer una decisión. Aquí hay algunos principios en cómo crecer espiritualmente. ¿Has notado alguna vez lo difícil que es hacer cambios en tu vida? Todos empezamos y queremos hacer cambios, pero nos encontramos con dificultades, nos encontramos con adversidades, pero necesitamos hacer cambios. Bajar de peso es difícil. Dejar de fumar, algunos que tienen ese problema, es difícil. Comenzar un programa de ejercicio es difícil. La mayoría iniciamos e intentamos adaptarnos cuando queremos realizar estas cosas. Y es lo mismo cuando se trata de hacer cambios externos. Pero ¿alguna vez has tratado de hacer cambios más importantes? Tercer blanco, importantes. Tercer blanco es importantes. ¿Cómo cambiar interiormente? El siguiente blanco, interiormente. Este tipo de esfuerzos no los promueven en anuncios de televisión o en redes sociales. Vemos todo lo contrario. Nos ofrecen pastillas y accesos directos a los cambios externos que se nos garantizan nos harán felices. Pero nadie vende un desodorante o cereales que hagan al consumidor una mejor persona. Es el siguiente blanco, mejor persona. La realidad es que pocas personas hacen esfuerzos para cambiar de adentro, siguiente blanco, adentro hacia afuera. Y quienes lo hacen encuentran que en comparación perder 50 libras es más fácil que el cambio interno. Es más fácil cambiar externamente que cambiar internamente. Pero la verdadera transformación interna es un logro monumental que transforma tu vida, que te cambia, que te llena de paz, de gozo. El verdadero gozo te llena de todas esas cosas, te hace libre totalmente. Y eso es lo que Dios espera para nosotros. La verdadera transformación interna es un logro monumental. Nos habla la palabra del Señor. Los cambios que transforman, siguiente blanco, transforman la vida son los internos. Esos son los que transforman la vida. Los cambios externos, al contrario, te meten en problemas, pero no transforman tu vida. Los cambios externos no te dan paz. Los cambios externos no te llenan de gozo. Los cambios internos sí hacen eso. Los cambios internos te dejan comprobar lo que es el amor. Los cambios externos no. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4 dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en un incorruptible ornato, en un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante del Señor. Los cambios internos son los que agradan a Dios. Los cambios internos son los que producen en nosotros lo que nosotros necesitamos, el verdadero ser que Dios creó en nosotros cuando hacemos esos cambios. La manera de cómo usted piensa, siguiente blanco, piensa, determina quién es. Y pensar, la manera de pensar es un cambio interno que nosotros tenemos que hacer y tomar el control de nuestra mente. La meta de nuestro Padre Celestial es que maduremos, que crezcamos, siguiente blanco, crezcamos, que crezcamos. Muchos cristianos envejecen, pero nunca maduran, siguiente blanco, maduran. Están estancados en una infancia espiritual, porque nunca, siguiente blanco, nunca tuvieron la intención de crecer. El crecimiento espiritual, ya lo hemos hablado varias veces, no es automático. Siguiente blanco, automático. Requiere mucha dedicación y compromiso. Siguiente blanco,
compromiso. Debemos de desear, siguiente blanco, desear crecer. Debemos de decidir crecer, hacer un esfuerzo, siguiente blanco, esfuerzo. Debemos de hacer un esfuerzo por crecer y persistir en el crecimiento. La persistencia es la madre de todo éxito. La perseverancia es la madre de todo éxito. Por tanto, necesitamos persistir en el crecimiento. El discipulado es el proceso de convertirnos más semejantes a Cristo y comienza con una decisión. Siguiente blanco, decisión. Jesús nos llama y nosotros respondemos. Jesús dijo, ven, sé mi discípulo. Y los discípulos se levantaron y lo siguieron. Fue una decisión la que hicieron. Vamos a ver algunos factores que son importantes para nuestro crecimiento. Y estos son, número 1, el poder para decidir hoy. El poder de decidir hoy. El papel de Dios y el tuyo. Y luego el tercero, debo de cambiar mi manera de pensar. Son estos factores importantes para que podamos crecer y podemos cambiar. El poder de decidir hoy. Lo único que necesitas para comenzar es decidir. Convertirte en su discípulo. Dime con qué estás comprometido. Comprometido, siguiente blanco. ¿Con qué estás comprometido? Y yo te diré lo que serás en unos 20 años. Llegamos todos a ser en lo que nos comprometemos a hacer. Elige con sabiduría seguir a Cristo, porque Dios trabaja con mi decisión. Dios trabaja con la decisión que tú haces. Dios nos ha dado ese libre albedrío. De nosotros podemos decidir lo que nosotros queremos. La Biblia nos dice, el trabajo de Dios y el tuyo es ser semejantes a Cristo. Y ser semejantes a Cristo es el resultado de que tomes las mismas decisiones, siguiente blanco, decisiones que Cristo tomó. Y depender de su espíritu para ayudarte a cumplir con tus decisiones. Si vamos a hacer una decisión, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo que nos dé la fuerza, la sabiduría, el conocimiento para cumplir las decisiones. Debes de comenzar a actuar de una manera nueva. Siguiente blanco, nueva. Y tendrás que renunciar. Siguiente blanco, renunciar a algunas rutinas viejas para desarrollar nuevos hábitos. Siguiente blanco, hábitos. Hay que renunciar a algunas cosas viejas que hacíamos y empezar a desarrollar nuevos hábitos. Hábitos como leer la Escritura diariamente, pasar tiempo con Dios, asistir regularmente al grupo familiar, asistir a la iglesia sin fallar, cambios y cambiar intencionalmente tu manera de pensar. Debemos hacer la decisión de cambiar intencionalmente nuestra manera de pensar. Filipenses 2, 12, 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, siguiente blanco, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce, siguiente blanco, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Primero, una palabra clave para nosotros de este versículo es obedecer. Obediencia, ¿a qué o a quién? El contexto del pasaje es muy claro. Al Señor Jesucristo tenemos que obedecer. ¿Cómo lo obedecemos? Con lo que nos enseña en su palabra. La palabra de Dios es Jesucristo hablando, tal como lo fue el Señor a su Padre Celestial. Así tú y yo somos animados a someternos a las exigencias que Cristo les hace. Y para saber qué es lo que debe de aprender, nos dejó su palabra. Siguiente blanco, su palabra. Eso es lo que nosotros necesitamos aprender.
¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo de obedecer a Cristo? ¿Cómo voy a cambiar? Todo está en su palabra. Necesito aprender su palabra. La palabra de Dios nos santifica. Efesios 5:26 dice, después de que habla que Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia, dice, para santificarla. Siguiente blanco, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra nos santifica. ¿Cuándo? Cuando la obedecemos. La obediencia a su palabra trae santificación a nosotros. La obediencia a su palabra limpia nuestras mentes. Nuestras mentes tienen muchas cosas que tienen que ser borradas. Hay imágenes que están ahí que tienen que ser borradas. Hay hábitos, hay pensamientos que tienen que ser borrados de nuestra mente. Esa es la purificación de nuestros antiguos pecados, como habla la palabra del Señor. Necesitamos nosotros la palabra para que nos santifique. Cristo te perdona, el primer paso. Te perdona, eres limpio por la sangre de Jesucristo. Pero ahora empieza, siguiente blanco, empieza la santificación, el proceso de santificación. Y para ello necesitamos, siguiente blanco, necesitamos la palabra de Dios. La obediencia al Señor es un medio importantísimo de cultivar la obra de Dios en nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a ser obedientes? Esa es la pregunta. ¿Estamos dispuestos a ser obedientes a su palabra? Obedecer es trabajar con Dios. Obedecer es trabajar con Dios. Lo que Dios está haciendo en nosotros para mi santificación, para mi cambio de vida carnal a vida espiritual. Necesito obedecer porque Dios es el que produce, siguiente blanco, produce así el querer como el hacer, el llevar a cabo la obra de Dios en nuestras vidas es nuestra responsabilidad. Siguiente blanco, responsabilidad. Y el producir es el papel que desempeña Dios en nosotros mientras yo obedezco su palabra. El crecimiento espiritual es un esfuerzo de nosotros y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja con nosotros, siguiente blanco, con nosotros, no simplemente en nosotros. Necesitamos cooperar con el Espíritu Santo. Él es nuestra guía, pero necesitamos dejarnos guiar por Él. Él es nuestro maestro, nos enseña, pero necesitamos ser enseñables, dejarnos enseñar. Así que debo de cambiar mi manera de pensar. Dios dice en Efesios 4:23, dice, y renovaos, siguiente blanco, renovaos en el espíritu de vuestra mente. También lo dice en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nuevamente nos recuerda en Efesios 4:17, dice, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que si no cambiamos, seremos considerados, siguiente blanco, considerados como los gentiles. Y no podemos aceptar esto. No podemos obedecer a esto. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Todo verdadero cristiano debe de aprender a disciplinar su mente. Siguiente blanco, mente. Debemos de aprender a disciplinar nuestra mente. Las Sagradas Escrituras nos dicen en Romanos 12:2, sino que transformaos por medio de la renovación, siguiente blanco, renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, siguiente blanco, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos quejarnos, porque la voluntad de Dios siempre ha sido que tengamos paz, siempre ha sido cosas buenas. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Jeremías, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz
para daros el bien que esperáis. Así nos dice el Señor. Dios piensa bien de nosotros. Nosotros tenemos que ajustarnos a como Dios piensa. Porque Isaías 55:8 nos dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Dios tiene una manera de pensar y nosotros debemos de ajustarnos a Él en la manera de pensar, no Dios a nosotros. Nuestros pensamientos moldean, siguiente blanco, moldean nuestras palabras, siguiente blanco, palabras. Y nuestras palabras declaran, siguiente blanco, declaran nuestros pensamientos, siguiente blanco, pensamientos y actos físicos. La mente es moldeada e influenciada por lo que oímos y vemos. Alimentar nuestros pensamientos con la palabra de Dios, siguiente blanco, palabra de Dios, nos ayuda a la salvación de nuestra alma. La salvación de nuestra alma. Por eso la Escritura dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Leer, oír y aprender la Biblia fortalece nuestra mente. Siguiente blanco, mente. Leer, oír y aprender la palabra de Dios fortalece nuestra mente para salvación de nuestra vida y la de otros también. La Biblia hay que leerla para creerla. Siguiente blanco, creerla. Creerla para practicarla. Siguiente blanco, practicarla. Para ser santo, confesarla y predicarla para ser salvo. O sea, hay que creerla y practicarla para ser santo. Y hay que confesarla y predicarla para ser salvo. El Señor declara en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Finalmente, recuerda que la manera en que piensas determinará lo que sientes. La manera en que nosotros pensamos es como nosotros nos sentimos. Y cómo te sientes influirá en cómo actúas. Siguiente blanco, actúas. Y para ser como Cristo, debes desarrollar tu mente. Siguiente blanco, tu mente. El Nuevo Testamento llama este cambio mental arrepentimiento. Siguiente blanco, arrepentimiento. ¿Qué significa? Cambiar de mente. Arrepentirse significa cambiar de mente. Te arrepientes siempre que cambias tu manera de pensar y adoptas la manera de pensar de Dios. Siguiente blanco, Dios. Con respecto a ti mismo, con respecto al pecado, con respecto a quién es Dios, con respecto a otras personas, con respecto a la vida, con respecto a tu futuro y con respecto a todos los demás. Tu manera de pensar. Debemos de anhelar ser como Cristo. Filipenses 2, 5 y 6 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual como Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Podemos cambiar nuestra manera de pensar? Claro que sí. La Biblia dice que sí podemos. Si le pedimos a Dios que lo haga, si obedecemos su palabra, Dios lo hará. Si deseamos vehemente cambiarla, Dios lo hará. Si creemos verdaderamente en Él y si queremos ser obedientes a Él. Recuerda lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a crecer? ¿Estás dispuesto a hacer los cambios? ¿Los quieres ardientemente en tu vida? ¿Quieres ser cambiado? ¿Quieres dejar tu manera de ser y empezar a ser como Cristo? Necesitamos entonces la palabra del Señor y el primer paso es desear cambiar. Vamos a cambiar, vamos a obedecer, vamos a anhelar ese cambio y Dios lo hará en nosotros.
Oremos, amados. Ahí donde está, incline su rostro y cierre sus ojos y digamos: Señor Jesús, deseo cambiar. No estoy contento con la forma en que yo soy. Y sé que tú tampoco. Y sé que tú deseas cambios en mi vida. Señor, ayúdame a cambiar. Voy a obedecer tu palabra porque anhelo ese cambio en mi vida. Anhelo que estés contento conmigo y deseo agradarte. Gracias por tu palabra. Gracias por amarme y gracias por estar conmigo. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Recuerde, no olvidemos seguir adelante en nuestro grupo familiar, pero también no olvidemos seguir asistiendo a la iglesia.